Buenas a todos, noches para algunos, tarde para otros, depende el horario que estemos viendo este seminario que quedaba en deuda. Como dice un viejo refrán, lo prometido es deuda y las deudas se pagan, ¿no? He prometido varias veces filmar porque era una clase que hemos dado y se ha quedado en el tiempo, un sector que no hemos subido las redes y muchos de ustedes quedaron sin verlo. Así que va a ser el video número 2 de 4 que tiene que ver específicamente con la cuestión sociocultural y en víspera o en medio de las pandemias que suscitaron en el tiempo que estamos viendo, siglos XIV, XV y XVI también. Para aquellos que no nos vieron, hemos visto la primera parte, la parte espiritual y aquellas cosas que han provocado el renacimiento europeo y aquellas cosas que han dado, formaron parte de la epidemia, como ha empujado las transformaciones religiosas y ahora por ende vamos a ver las culturales. Por cierto, las religiosas eran espirituales, allí podrán ver en la parte 1. La parte 3 o el video 3 de 4 pueden encontrar la participación de los reformadores, específicamente a Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, ambos trabajando, el primero en Alemania, el segundo en Suiza, la Suiza alemana, que también dieron su aporte muy interesante en cuanto a los rebrotes ya de la epidemia o peste bubónica. Nosotros podríamos llamarla pandemia. Bueno, ahora nos toca hablar un poco la cuestión sociocultural que ha afectado a Europa. Repasemos un poquito nuestros puntos que trabajamos, que eran valores y antivalores que esta pandemia ha levantado o ha exaltado, y los antivalores quizás hoy se van a ver más que la parte espiritual que vimos la vez pasada. Hemos visto que la parte espiritual hay una decepción religiosa por varios factores. Por un lado, los grupos judíos que sabían utilizar la higiene, el lavamiento de las manos y aislar cualquier persona que estaba comprometida con su salud. Por otro lado, encontramos que en el caso del cristianismo se pensó que Dios estaba enojado. La gran pregunta era por qué Dios se comportaba así, porque Dios permite tal situación. Ocurrieron peregrinaciones, exaltaciones de reliquias, y todo eso obviamente hoy lo vemos y no era otra cosa que promover la pandemia o la endemia, podríamos decir ya. Por otro lado, también hubo casos excepcionales donde se podían hasta perseguir a los judíos porque a ellos no los pasaba tales cosas, o en menor medida. Esa es la parte de la decepción religiosa. Esto preparaba el camino para una reforma. La segunda y tercera cosa dentro de esta unidad que estamos viendo es una magna transformación sociocultural en toda Europa occidental. Y finalmente vamos a ver, en el menor sentido, una nueva concepción médica, higiénica en este orden, ¿no? La cuestión sociocultural y económica, en primer lugar, dio lugar a muchas cosas.
hay lados positivos y hay lados más negativos. Los positivos podemos ver hasta hoy, perduran en las grandes y megaconstrucciones de Europa, que lo veremos enseguida, posteriormente. Pero las partes negativas las podemos encontrar en una exclamación, en la búsqueda de poder atacar o poder remediar la situación. Geográficamente, cada uno de los países trataba de contener. Por eso podemos ver que el mapa que estamos viendo, la zona afectada, hay una zona no afectada en Europa por medio de los bosques o algún tipo de contención que cada uno de los gobiernos de turno podían hacer. Eso los contenía. Pero por otro lado, a nivel individual, hay una situación de abandono al prójimo que, dicho en cierta palabra, el objetivo era escapar. El lema mismo era sálvese quien pueda. Y en primer lugar apareció la tendencia de preservar la vida. De este modo, el amor al prójimo comenzaba a desaparecer. El padre se dejaba a sus niños con tal de preservar su vida. La inversa también, los hijos dejaban a sus padres o sus nietos a los abuelos. El amor estaba muerto, como dicen algunos autores de este tiempo, ¿no? Para el médico de Clemente VI, que hemos mencionado ya anteriormente, quien tiró a muchos cadáveres dentro del río Rodan, ¿no? El médico mismo, cirujano, Guy de Chalouet, en el año 1498, 1498, sí, en este caso comenzó a reinar un sentido de incumplimiento del deber. Estamos hablando de un incumplimiento del deber, plena pandemia, en plena mitad del siglo XIV, y donde médicos, sacerdotes, agentes de gobierno, todos abandonaban sus puestos. Algunos, quienes estaban al cuidado de los enfermos, optaban de matarlos y tirarlos lo más pronto posible. Pasaba la famosa carreta de los muertos. Aquí pueden ver, se buscaba tirarlos y en ese sentido desaparece un tercio de la población de Europa Occidental, ¿no? Según la Universidad Autónoma de Barcelona. El lugar comenzó a surgir una nueva sociedad con nueva gente. De allí las consecuencias aparecen, los famosos profilácticos en, primero, geográfico, no afectar o salir o ir a los bosques, que los que más protegían. Por otro lado, también aislamiento, huida. Hemos visto las obras que hablan o cuarentena. Primero se aislaba 30 días y después pasó a ser 40 días para que de este modo quedaban desafectados en estos casos. Y en cuanto al trabajo en sí, también disminuyó la mano de obra. Hay una transformación social en el sentido de abandono del campo. Mueren los dueños, mueren los siervos, mueren los arrendatarios. Desaparece la mano de obra servil, va desapareciendo también el feudalismo lentamente. En lugar de los no privilegiados que hemos visto en el mapa anterior,
comienza a transformarse y a hacer una metamorfosis donde el mapa social comienza a cambiar. Hay una circulación entre los que están arriba y los que están abajo. Pie a la reforma nuevamente. Otro elemento muy fuerte va a ser, en este caso, comienza la decadencia feudal. La decadencia feudal es muy complejo. En este caso, comienza a decaer el vestigio que quedaba del feudalismo medieval o del medieval tardío. En este caso, la mano de obra comienza a escasear. Los campesinos abandonan el campo, el cultivo del campo, o los grandes cultivos. Y específicamente en Inglaterra comienzan la cría del ganado ovino, porcino, en menor medida otras crías de animales, ¿no? Lo que buscaban era tierra libre del Estado. Muchos pueblos fueron abandonados, Alemania, Francia, y el problema final fue el Estado, porque desaparece el Estado. ¿En qué sentido desaparece el Estado? No tiene a quién cobrar los impuestos. Y es una gran tragedia. La nobleza directamente no les pagaba el impuesto al Estado, porque la nobleza era quien arrendaba las tierras. Los campesinos comenzaron a pagar impuestos muy altos. Un campesino que sobrevivía, era una tragedia sobrevivir, porque pagaba impuestos a la tierra, pagaba impuestos a la cosecha, y posteriormente, quizás en forma irrisoria, pagaba impuestos a la semilla. Era imposible vivir. Cualquier coincidencia con la realidad es una ficción, ¿no? En este caso. Ser campesino era una tragedia. La economía no alcanzaba, los utensilios de trabajo eran muchas veces embargados por los estados que gobernaban en ese tiempo, confiscados por los cobradores de impuestos. Tenían yuntas de bueyes o arados y quedaban sin mano de obra, sin tierra y sin poder vivir. De allí comienzan a surgir y resurgir otras formas de trabajo, menos trabajo manual y más manufacturas. Si bien comienzan a cobrar muchos impuestos, 3 veces más altos que otro tiempo, esto quiere decir que era inviable y debían entregar la cosecha y entregar la semilla, pero también comienza a cambiar el liderazgo campesino. Ahí empiezan lo que se le llaman la revuelta campesina. La famosa revuelta de Wat Tyler, que no se conoce mucho, sino se sabe de ellos, de los enemigos, de los detractores de ellos, se sabe algo. Muchas cosas están envueltas en el misterio inglés, quizás en este caso, ¿no? El caso de Wat Tyler se le conoce muy bien como la rebelión de Wat Tyler, por revueltas populares o gran levantamiento. Fue una serie de revueltas a partir del 1381, y fueron revueltas populares para aquellas cuestiones fiscales o revueltas antifiscales en cuanto al cobro de los impuestos, más que nada, ¿no? Pero más adelante se tomó forma más extrema, donde esto se convirtió en verdaderas insurrecciones populares, quizás a veces documentadas más adelante. Hay nombres, algunos que aparecen, más allá de Wat Tyler, también aparece otro nombre asociado, que se llama John Ball, también por este mismo tiempo, hubo otra revuelta promovida por él. Hay otro nombre seudónimo llamado Jack Straub, que ustedes pueden encontrar que es un seudónimo del anterior.
no es en este caso. Decíamos que estos levantamientos aparecen, muchos de ellos en Inglaterra, también aparecen en París con Pierre Marcel, también hay revueltas en Canterbury, en Inglaterra, Kent, Manchester, decíamos París. Lo más interesante para nosotros, John Ball, que va a ser como un antecedente de un protestante, en este caso. John Ball, sobre todo, de hecho, promovió revueltas bastante hostiles. John Ball ha sido, tuvo su gente que lo seguía en su forma popular. No sé si había conexiones, pero sí recordemos que es casi contemporáneo de John Wycliffe. John Wycliffe es un proto-reformador inglés, quien tiene ideas reformistas, quien va a echar combustible a Juan Hus en sus escritos, que está en Bohemia, Moravia, por esta zona, en lo que era la República Checa, hoy en Praga. Y John Ball es uno de estos predicadores errantes, un sacerdote sin parroquia o sin ningún orden establecido, que combinaba con la cuestión quizás de Wycliffe. Bien, ustedes verán que Wycliffe lo que trataba de llevar al pueblo la lectura de la Biblia en el idioma popular. También enseñaba el proselitismo cristiano, la evangelización de dos en dos, y una propuesta de una iglesia distinta, de la cual fue un conflicto continuo con el arzobispado de Canterbury. Fue apresado, bueno, en este caso Wycliffe no tuvo estos problemas, tuvo mayor conexión. Wycliffe tuvo un problema cuando murió. Después que murió, se han quemado sus huesos después de 40 años para que no se recordara más. El caso de Ball, ¿no? Ball ha sido arrestado por varias veces, creo que más de 3 o 4 veces, por las autoridades en Canterbury, y parece que también fue excomulgado, y en 1366 le prohibieron predicar en público, ¿no? Las medidas de John Ball y de Taylor y de otros en Europa no promovieron ni ayudaron a ninguna solución a los problemas. Los campesinos seguían sus revueltas, las ciudades seguían sus problemas, la peste seguía adelante igual. Lo que era más que nada, encontramos crónicas, en algunas de ellas que les puedo leer, por ejemplo, unas crónicas que él era como conocido como una contraseña de esto, diciendo el hijo del rey del cielo, o más que nada, lo decían, pagará todo. Era él, John Ball. John Ball le llamaban el molinero, muele fino, fino, fino. O sea que era como un dicho que él exigía mucho en este tiempo, ¿no? En Kent, él tuvo un levantamiento muy fuerte y tuvo un discurso muy fuerte, predicó en varios lugares aparte de Kent. Y una gran insurrección que ocurrió en Blackheath, cerca de Greenwich, y él es muy conocido por este discurso que va a dar. Este discurso está hoy en muchos lugares escritos. Ball dice, o criticaba a los reyes y a los políticos de su tiempo, dice, y a los feudales, cuando Adán araba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero? Desde el principio, todos los hombres por naturaleza fueron creados iguales.
Y nuestra esclavitud o servidumbre se produjo por la injusta opresión de hombres malvados, ya que si Dios hubiera creado esclavos desde el principio, Él habría designado quién debía ser esclavo y quién libre. Y por lo tanto os exhorto a ver que el momento ha llegado, otorgado por Dios, en el cual podéis y vais. Liberaos del yugo de la esclavitud y recuperaréis vuestra libertad. Eso está en la enciclopedia británica, en este caso. Esos discursos levantaron más polaridad en Londres. Había manifestaciones en Manchester, el mismo edificio fueron incendiados. Y el rey Ricardo II prometió una reforma agraria. Bueno, los dos han perdido la vida, tanto Taylor como Ball. Ningún servilismo fue abolido, al contrario, ningún problema fue solucionado. Lo que sí podemos decir que esto fue un condimento para que los feudales vayan desapareciendo, por estas razones y por otras. Aparece otro tipo de campesinos, un campesinado más pequeño, un campesinado que hoy recordamos algunos de ellos, o los vemos algunos de ellos. Estaban en España, norte de Francia, en Inglaterra. Bueno, empiezan unos campesinos pequeños que se dedican a la manufactura de chacinados, comienzan a plantar otros frutales, no más cereales, no los grandes terratenientes. Aparecen los productores pequeños de vino, no las grandes vides. Bueno, en Italia, en Florencia, también van a dedicarse a otros cultivos y aún más cosas como las flores y demás, ¿no? A partir cambia la economía granera, cambia la economía y comienza a diversificarse Europa occidental siempre. Los frutos secos de lujo, el vino de lujo de Borgoña, los frutos secos de Italia, el cáñamo, el lino del norte de Francia. Se preparaba más que nada una economía mercantil, una forma de capital. El granjero comienza a capitalizar un producto especializado en este caso. Una influencia muy fuerte en este caso. Cambia la coyuntura. El tema es que el precio de los cereales comienza a descender, pero el salario de los siervos o de los trabajadores comienza a subir. En este caso no se encuentra. En este caso, los precios y salarios entre sí jugaban una dicotomía. Otra señal, no sé si es un dato de color, es un dato de color negro, oscuro, es que se vivía una glaciación europea. Muchos botánicos se dan en cuenta por los anillos de los árboles, también por la piedra. Hubo más de 200 años de frío. Podrán ver más adelante, acá estamos todavía sobreviviendo el fin del siglo XIV, entrando al siglo XV. El siglo XVI también va a incluir, vamos a encontrar los reformadores muy abrigados, encapuchados, y esto podemos encontrar hasta hoy en día en la vestimenta de estos casos. Una influencia fuerte el clima en este caso. Y bueno, va a influir en todo un poco. Otro elemento que va a ser importante para nosotros, para el análisis, es las grandes construcciones. Quienes viajan por Europa pueden encontrar hasta hoy, los que no han sido bombardeados por la Segunda Guerra Mundial, y los que han sido bombardeados han sido reconstruidos.
Desaparecen los adinerados, los hombres acaudalados. Más del 50% de los hombres ricos de Europa desaparecieron. Y los herederos de esos magnates comenzaban a construir, en primer lugar, casas para ellos. Y los herederos dicen, vamos a vivir pocos años, vivamos en palacios, vivamos en casas importantes. Plazas, edificios, encontramos la construcción simétrica de grandes catedrales, la aparición de nuevas bóvedas o cúpulas, cosas que estaban en Europa occidental, estaban detenidas desde la caída del Imperio Romano, fines del siglo V. Esa construcción estaba en el oriente europeo, Constantinopla, la bella, la hermosa. Roma estaba sumida en la pobreza, Europa occidental en la pobreza. Desde Oriente, de la Constantinopla de Justiniano todavía, vienen ideas distintas, vienen simetrías, construcciones más complejas, y nace un renacimiento, en este caso en Europa. La diferencia mayor que la construcción de carreteras, la construcción de grandes edificios públicos del Imperio Romano desapareció por 1000 años en Occidente. Era propio y específicamente de Constantinopla y era propio de Oriente. Pero hay una diferencia muy grande. El Imperio Romano construía en base de fuerza o mano de obra de servilismo, de siervos y de esclavos. Pero para este tiempo el Renacimiento no, la mano de obra comienza a aparecer con más complejidad. La simetría toma lugar, las cúpulas, se inventaron máquinas, relojes, hay mayor mano de obra profesional y ya no viene más con servilismo, viene con dinero propio de algunos casos mafiosos podían ser, pero también con dinero de banqueros que aparecen como dueños o los quienes son acreedores de las grandes conquistas en América y las grandes conquistas de África e India y demás. Acá encontramos que cuando cae Constantinopla, 1453, ellos eran los romanos. Nosotros los llamamos bizantinos, pero seguramente si se levantan hoy de sus tumbas, no se van a creer bizantinos. Ellos eran como los continuadores de Roma, serían los romanos, romanoi, ellos se decían, Imperio Romano II. Era superior, 10 veces mayor que Roma. Nosotros siempre elogiamos a Roma y es verdad, Roma fue enorme y fue grande por mucho tiempo, pero para los 1000 años de la Edad Media, la capital intocable era Constantinopla. Constantinopla nunca cayó acá ahora. Entonces, ese modelo de simetría y de construcciones va a venir de Oriente. Fíjense el hipódromo de Constantinopla, 5 o 6 veces mayor que el Coliseo Romano. Fíjense Santa Sofía o Santa Irene, son catedrales, madres de catedrales. Especialmente Constantinopla trataba de dominar el mundo a través de su opulencia. Trataban de demostrar al mundo que el diplomático que venía de otras regiones o los comerciantes que venían, entraban en la ciudad y decían, si esta ciudad es así, ¿cómo será el ejército?
una ciudad hecha en oro y en púrpura, en muchas riquezas enormes. De aquí se trajo las ideas de los grandes palacios y las construcciones que va a ser en Occidente. Nosotros heredamos de allí. Es muy bueno leer la historia de Oriente también. Aquí podemos ver la toma de la Constantinopla, que estuvimos hablando recién un poco de ello, que da lugar a que la estrategia comienza a cambiar o la geografía europea ya deja de ser oriental para dar un espacio en Occidente. Está por demás decir que nuestra historia está muy cargada de Occidente. Deberíamos leer un poquito Oriente, porque esa opulencia que tenemos, que vemos hoy en Europa, es una herencia de Oriente en este caso. También aparecen, después de las construcciones, no solamente el placer de vivir en palacios o ver construcciones, el famoso placer social perverso, un síntoma muy extraño denominado placer perverso. Era una enfermedad de un placer insano. Los infectados caminaban y respiraban hacia a los sanos, a los rostros. Una práctica del desenfreno, como las orgías y del adulterio, la fornicación, pérdidas del pudor, pérdida de vergüenza, una válvula de escape para algunos. Enfrentar la muerte con un tono más feliz, en este caso. Y, por ejemplo, pasar la mejor manera eran algunos de los objetivos de la consigna. La consigna era: vive en este mundo, disfruta el momento con el erotismo, el desnudo, el juicio final. Caso muy emblemático que vamos a encontrar con la aparición de la pintura. La pintura del Renacimiento europeo, hay diferentes tipos de renacimientos. Allí hay un renacimiento italiano, el Renacimiento español, después vemos también el Renacimiento inglés, más empírico. Y acá encontramos en Francia, Italia, especialmente hombres como Miguel Ángel, el famoso Michelangelo Buonarroti, arquitecto en 1465-1564, Leonardo da Vinci, es también un personaje, Di Serpiero de 1452-1519, toman fuerza en la realidad. Acá ellos comienzan a dibujar la realidad humana. El desnudo comienza a aparecer. Este juicio final demuestra que llegó el fin del mundo. Acá hay una mezcla entre espiritualidad y el aspecto social, y donde la misma orgía que estuvimos viendo recién está frente al juicio de Dios, presentándose como como el juicio final en este caso. A su vez también encontramos otros elementos, más allá de las pinturas. Cambia la manera social y a su vez también cambia la manera de ver a Dios, el Dios más humano, más cerca. En la Edad Media el Dios no se buscaba en las bóvedas hacia arriba, en este caso hay como una cuestión horizontal del Dios, ¿no? Seguimos mirando la obra de Leonardo da Vinci, conocida por La Última Cena del Señor, que es todo. Tendríamos que dedicar quizás una clase entera para la polimetría de él, ¿no? En este caso. Por otro lado también, la mirada de la pintura, que es un buen documento, no solamente es espiritual. La pintura aparecen los hombres desde la anatomía, tal cual en el desnudo, los músculos, las articulaciones, los órganos vitales a la vista,
y eso de alguna manera es una visión en imagen del artista moderno, porque la medicina también va a salir del dogma. La medicina va a aprovechar su espacio para esto, ¿no es cierto? Con las cruzadas aparece el famoso número arábigo, que vamos a encontrar moderno, que hoy usamos, desaparecen los números romanos, comienza a aparecer una nueva distribución de riquezas, aparición de los banqueros, bancos en la plaza que se sentaban para negociar, o la contabilidad financiera, aquellos que algún día estudiaron el viejo perito mercantil en Argentina, en otros lugares, en los college o en la preparatoria se enseñaba en las contabilidades el debe y el haber. Esto nace aquí. Y aparecen por primera vez los cheques viajeros, que hasta hoy están apareciendo, bueno, nunca desaparecieron, hoy ya hasta las tarjetas han cambiado toda esta historia en este caso, ¿no? Lo más interesante, que aparecen famosas familias adineradas, pagaban para construir, especialmente los Medici, los Cosme Medici, que hicieron crecer la arquitectura de forma exponencial a costa del dinero mafioso quizás que tuvieron. Podemos encontrar la Basílica de San Lorenzo en Florencia, Italia, producto de ellos. Ellos han financiado, es una obra financiada. Y en otros casos, las basílicas eran financiadas por aquellos que podían llegar a morir. Iban a morir y antes de morir, o tenían los síntomas de morir. Entonces, antes de partir, la escena más importante era que estuviera en paz con Dios, o morir bien, como hemos leído a Philips Aries, Morir en Europa, una obra recomendada, o Morir en Occidente. Antes de morir también tenía que firmar el testamento para poder entregar el dinero a la iglesia por su salud y para que la iglesia pueda crecer. Y la idea también que los creyentes puedan estar orando por la salvación. Y en ese sentido el purgatorio, o la idea del purgatorio que le hemos visto en la parte anterior, se desnuda o toma mayor forma. Aparece lo que se les dice la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, quienes quedan en la tierra deben estar orando por los que van pasan a la eternidad. Otro elemento también, con imágenes de la época, imágenes angustiantes, imágenes no solamente de los macabras, danzas u otras cosas, imágenes donde el enemigo está a la hora del día y las personas tratan de buscar refugio de este demonio que está por allí. Bueno, por demás está decir de las obras de Dante, la pintura de Dante muestra las confesiones, etcétera, etcétera. La iglesia tiene como la contabilidad celestial, y como nunca, la contabilidad para el más allá fue una ruptura social. La búsqueda de refugios en las ciudades, o viceversa, algunos venían a las ciudades a buscar refugios. Y entonces fue un problema de una obsesión psicológica y espiritual. El arte de morir, ars moriendi, saber llegar al cielo bien. Bueno, las famosas danzas macabras que le hemos visto en la otra parte, más que nada
mostraban o demostraban algunas cosas muy interesantes. Primero, que nivelaban socialmente a todos. Estaba el rico, el conde, el obispo, el sacerdote o el monje, juntos con los muertos, porque ahí no saben cuándo le tocaba. Niños grandes, pequeños, ricos, pobres, todos son iguales. Ahora, esto espiritualmente significaba mucho, porque en cualquier momento puede llegar la muerte, la gran segadora que se llevaba todo. Pero por otro lado, es interesante notar que preparó el escenario para la salvación, porque ciudades o lugares que estuvo Martín Lutero, que llega en la gran Sajonia germánica, estaba preparada para esto, pues estaba nivelada la sociedad. Lo mismo va a pasar con la parte de los cantones suizos. Zwinglio, más adelante Calvino. Es un cambio social, 2 siglos de cambios sociales. Y posteriormente, bueno, el tema de la muerte estaba al orden del día. Cualquier día, todos, cualquier uno o cualquier persona de cualquier familia podía pasar a la eternidad. Esto es una cuestión en cuanto a la sociedad. Otro elemento que vamos a tocar en menor medida quizás es la cuestión de una transformación social médica. Aquellos que son médicos pueden sacar provecho de esto y hay muy buena literatura de esto. De allí surgen, si bien muchos pagan costos muy, muy caros, caso Galileo Galilei y otros que no pueden salir más allá del propio dogma científico, otros, no obstante, van a lograr ciertas cosas, ¿no? En muchas situaciones existieron hombres que actuaban en socorro o ayuda a los moribundos en secreto. Un trabajo muy bueno de Esther Diana, una historiadora arquitecta que en el año 2012 escribió una obra muy interesante, que fue en estos tiempos, el siglo XVI y un poquito antes, hasta el siglo XX. Fueron tiempos donde se dedicaron muchísimo a estudiar las pestes. La peste bubónica no terminó en el siglo XVI, terminó mucho más adelante, casi el siglo XIX. Y las conclusiones son interesantes porque comienzan a aparecer perspectivas distintas a relación a las enfermedades o la relación de la cuestión que tiene que ver con la enfermedad. Hombres que trabajaban en anonimato para descubrir las causas de las pestes y también de algún modo superaban. Hay una obra que le he mostrado del nórdico Oleg Benedikov, traducido por Luis Gil. Creo que es una de las mejores obras para este caso, donde habla mucho de la capacidad del hombre para su cuidado preventivo en este caso. Bueno, Benedikov se basa mucho sobre Giovanni Boccaccio, la famosa obra que tiene que ver con la preservación de la vida escapando, huyendo a la selva, a los montes en este caso. El Decamerón de este tiempo narra la peste durante el tiempo en Florencia, y hay toda una novela más que otra cosa en este caso. Hay muchos relatos sobre este tema del trabajo que hace el famoso Decamerón. Pero también hubo otros hombres importantes. Utilizando las ideas de Leiser Madanes, más allá de Giovanni Boccaccio, es un filósofo y aún más un filósofo argentino contemporáneo. Dice que entre ellos las narraciones de Boccaccio fueron uno, pero había otros hombres como Samuel Pepys, Dante, Daniel Defoe, otro escritor
británico, nacen obras como Robinson Crusoe y otros. En este caso, bien sostienen los escritores que la peste fue un laboratorio y análisis de las personas de la sociedad de aquel tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, el famoso concepto del médico de la pandemia. Eso es un poco más tardío, no es tan de la edad media ya en su salida, sino que ya esto entra en la modernidad casi. El concepto médico de la peste era un médico especialista que trataba especialmente a los de la peste. Este traje es un traje del siglo XVII casi, pero el famoso Dr. Schumann, que aparece en muchas revistas y en la medicina podemos encontrar, bueno, la mayoría de la gente, de los médicos que trataban con las víctimas de la peste, eran pagados con impuestos, la ciudad los pagaba, un salario. Cuidaban de todos los ciudadanos, ricos, pobres, etcétera, etcétera. Pero esos médicos, los que estaban en el frente, como nosotros decimos hoy, el personal sanitario del frente de batalla, no eran especialistas, porque los especialistas, a los médicos, a los cardiólogos, o los médicos más preparados, trataban de esconderlos o guardarlos en un sector más privilegiado. Pero estos no eran tan profesionales, tenían una instrucción muy escasa, no eran médicos tan experimentados como un cirujano. En muchos casos se les decían como de segunda categoría. Y ellos nunca pudieron establecerse exitosamente. A veces eran médicos jóvenes que empezaban recién. Y los doctores trataban, más bien eran los empleados municipales, comunitarios, mientras los médicos generales sí, eran separados, no, a veces podían estar en la misma ciudad, a veces no. Bueno, y especialmente en ciudades de lo que son los Países Bajos o Francia, abundaban esos médicos más bien empíricos. Que nada, comenzaban a utilizar un atuendo que acá pueden ver en pantalla, un atuendo con diferentes tipos de máscaras, parecieran picos de aves, llenaban este pico, tenían como 15 centímetros, ese pico era llenado con especies aromáticas, para que estaban diseñadas para no oler el aire podrido o quizás nauseabundo que podía estar alrededor de esta cosa. Era una especie de ave. Bueno, eso es, según la teoría miasmática de la enfermedad, era visto como causa de infección. Vidal-Pierre, un investigador de este tiempo, un escritor francés, en la misma enciclopedia cualquier podemos encontrar, ¿no? La nariz era como medio pie, sería 15 centímetros de longitud, con una forma de pico rellena de perfume que solo con 2 agujeros de cada lado, próximos a sus orificios nasales, pero que bastaban para respirar, cargando con aire que uno inhalaba. La impresión de las drogas contenidas en un extremo del pico estaba bajo el abrigo, había una vestimenta especial con botas de cuero marroquí, botas muy caras, con blusas de piel fina, manga corta, con otro extremo, y se introducía los pantalones con un sombrero y guantes que eran hechos de la misma piel y con lentes para tapar los ojos, ¿no? El conjunto ese no era una declaración letal que decía. Tenía por objetivo proteger al médico. Quizás era una época anterior
a la época microbiana, ¿no? Muchos creían que la enfermedad se propagaba con el aire envenenado y que podían de algún modo procrearse y más. Entonces creaban como una especie de fluidos para cargar esos picos, o algunos fumigaban el lugar con ramilletes, con incienso, etcétera, etcétera. Los médicos, estos que ustedes ven por ahí, por ejemplo, podían utilizar hasta 55 hierbas farmacéuticas que se ponían ahí. Algunos agregaban carnes de víboras, canela, mirra y miel. Bueno, y la máscara daría aire por un tiempo suficiente para poder protegerse, ¿no? En este tiempo. Bueno, no hay mucho invento, no es que creció mucho la medicina en este tiempo. Lo que quiero dejarles a ustedes, los que van a ver como médicos o enfermeros, un manuscrito singular. Ese manuscrito se llama el famoso Regiment, una obra escrita por un para nosotros diríamos español, pero en este caso es un gallego, en este caso un catalán. Ese médico fue el primero que compuso un tratado de prevención para la peste. Fueron varios libros, pero acá podemos encontrar el original. Fue traducido al inglés y fue encontrado hace poco tiempo, en este caso. De Gramont dejó escritas medidas para el confinamiento, la desinfección, la limpieza de las calles, la ventilación de las casas y también la limpieza de las calles. Se encontró recién en el siglo XX esto, si bien fue escrito para fines del siglo XIV, 1348, ha sido reconocido solamente en algunas universidades europeas. La que sí quedó con un gran reconocimiento era la Universidad Norteamericana de Yale. Fue ignorado por más de 5 siglos, en el siglo XX, en un archivero de Leida, Henrik Andrew, en una visita a la parroquia de Santa María, el pueblo de Verdú, donde todavía se conserva hoy ese lugar. Encontró eso y trató de hacer una transcripción del catalán medieval a un boletín excursionista de Leida, ¿no? Esa primera versión fue traducida al inglés por la doctora María Luisa Ayala, esposa del doctor Durán Reynolds, a petición de Wilson, editada en la Universidad de Yale, como decíamos recién. Es muy interesante porque ha sido difícil encontrar dentro de la filología un idioma casi en extinción. De alguna manera, el que hizo también inició una tesis doctoral en filología, Johann Veni, a principios de los años 70, una primera transcripción de esto. Y en su tesis doctoral se refiere a ese trabajo de Agramont. Y algo muy interesante, igual que Decameron, que va a escribir de la huida, este caso el Regiment tiene algunas cosas recomendadas. Entre ellos, recomienda la importancia de buen ánimo para derrotar la enfermedad. Se creía también una disposición o predisposición positiva de los afectados para superar la enfermedad y recomendaba que no se tocaran las campanas en el día o los campanarios funerales de las iglesias. ¿Por qué? Porque eso decaía o bajaba los ánimos de aún los sanos. Entonces se prohibieron los campanarios que dedicaban al funeral o la muerte para no desmoralizar a la población. Así que bueno, así encontramos un elemento muy interesante. Podemos seguir hablando de otros aspectos más también que Europa para el siglo
15 y 16 va a comenzar a cambiar por otros lados. Nosotros estamos viendo solamente cómo esta pandemia impulsa a un elemento de lo que este cuadro geográfico o cuadro quizás sinóptico puede mostrar. Europa comienza a gobernar o comienza a aparecer, se gobierna mediante monarquías autoritarias y se lanza, aunque a una exploración de la colonización de continentes, hay un gran esplendor cultural del Renacimiento, pero más que nada el Renacimiento empírico inglés es el que va a dar más espacio para esto. La misma reforma protestante, protagonizada por Lutero, Calvino, Zwinglio, van a dar un espacio interesante a la medicina y el cambio de cultura. Por otro lado también, la Iglesia Católica con su reforma en partes y en parte la contrarreforma, que son dos cosas distintas, van a tener un dominio mayor del mundo conocido. Hay creación de imperios coloniales, pero también los países vistos o encontrados por los protestantes no van a quedar atrás. El caso de Inglaterra, lo mismo también va a ser Holanda. Bueno, Alemania no se lanza tanto la conquista, pero sí hay ideas protestantes en este caso y las colonias norteamericanas que van a propulsar más. Así que bueno, queridos estudiantes y quienes vieron hasta acá, le agradezco mucho compartir con eso, y quienes han cursado esta materia se usa para diferentes materias también, no solamente historia del cristianismo, muchísimo para la reforma, también puede servir también como en un tiempo se trata de una hipótesis y tesis también, como en un tiempo del fines del siglo XIV hasta el principio del siglo XVI, el hecho de la pandemia apura algunos procesos y ocurren, no podemos tomar como evidencias o paralelismos directos al día de hoy, pero sí hay elementos que son comunes. Podemos encontrar del lugar donde vienen algunos comportamientos humanos, comportamientos como el querer huir de la ley o no prestar atención, o el cansancio, el agotamiento o la reacción indebida. Todo eso fue cambiando, preparando un tiempo distinto. Aunque en el próximo video lo van a ver que los reformadores también van a pasar la pandemia y ellos van a dedicarse a trabajar. Caso que gana fama es Zwinglio, que se convierte a un cristianismo más de corte protestante, con una infección de la pandemia en el trabajo de la Sociedad de los Cantones Suizos. Lutero, a diferencia, va a estar en Wittenberg con su Catalina, va a ayudar a diferentes regiones y va a dejar escrito, no mucho, pero podemos recoger una linda información que ustedes podrán ver en el próximo video. Así que bueno, que Dios les bendiga mucho y aprovechen un documental hecho con esfuerzo. No sabía que esto iba a servir para un documental, pero sí nos ayuda a acortar muchas lecturas y materiales que pueden servir también. Hasta la próxima clase. ¿Sí?